Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. ¿Puede una trampa en una cancha de fútbol vengar la muerte de cientos de jóvenes soldados? En 1986, con las heridas de la Guerra de las Malvinas aún sangrando, para toda Argentina, la respuesta fue un rotundo sí. La verdad incómoda es que el balón nunca rueda en el vacío. Detrás del espectáculo, $2 millones y la fiesta de los mundiales, se esconde un tablero geopolítico oscuro y despiadado. Un escenario donde los gobiernos no buscan entretenimiento, sino poder, propaganda y supervivencia. En este video no vas a ver simples partidos, vas a ver la farsa del gol fantasma anotado sobre un centro de torturas en plena Guerra Fría, vas a ver a dos líderes regionales rompiendo el protocolo diplomático con un ramo de flores, a fusiles que se congelaron en la frontera más peligrosa del planeta, y una superestrella de rodillas en un vestuario lograron lo que ni la ONU pudo, detener una guerra civil. Olvídate del juego, estos son los 5 momentos donde el fútbol cruzó la línea, desafió a los imperios y cambió la historia de las naciones enteras. Septiembre de 1973. El general Augusto Pinochet acababa de derrocar al presidente Salvador Allende en Chile. El país es un caos, pero en las oficinas de la FIFA hay una preocupación mucho más urgente. Chile tiene que jugar el partido de repesca para el Mundial de Alemania 74 contra la Unión Soviética. El problema, el estadio elegido para el encuentro se había convertido en un infierno. El Estadio Nacional de Santiago ya no era una cancha de fútbol. Era el centro de detención y tortura y ejecución más grande del régimen. Mientras los burócratas del deporte armaban el calendario, en los vestuarios y pasillos subterráneos de ese mismo estadio se hacinaban más de 7.000 prisioneros políticos. Aquí entraba la geopolítica. La Unión Soviética, aliada ideológica del gobierno derrocado, se planta y dice que es una monstruosidad jugar en un campo manchado de sangre. Exigen cambiar la sede. La FIFA, en un acto de complicidad histórica increíble, envió una comisión a inspeccionar la cancha. Su veredicto oficial: el estadio está en condiciones normales. Los soviéticos, por orgullo político y dignidad, se niegan a viajar. El partido no se suspende. Lo que pasó el 21 de noviembre de 1973 roza el teatro de lo absurdo. La FIFA obligó a Chile a saltar a la cancha, a jugar contra nadie. El árbitro pitó el inicio. Los jugadores chilenos avanzaron dando pases entre ellos ante un rival invisible. Llegaron al arco contrario y el capitán Francisco Chamaco Valdés empujó la pelota a la red. Y el dato: el partido más ridículo de la historia duró exactamente 30 segundos. Tras el gol fantasma, el árbitro dio el partido por terminado. Chile clasificó al Mundial y el régimen de Pinochet obtuvo su foto de validación internacional. Una farsa burocrática para tapar una tragedia real. El fútbol sirvió para blanquear una dictadura. Pero, ¿qué pasa cuando el sorteo del Mundial obliga a mirarse a la cara a dos potencias regionales que llevan 20 años prometiendo destruirse mutuamente? Para ver eso, tenemos que viajar a Francia, 1998. Desde la revolución de 1979, las relaciones entre Washington y Teherán estaban completamente muertas. Para el régimen iraní, Estados Unidos era el gran Satán. Para la Casa Blanca, Irán era un patrocinador del terrorismo. Cuando el sorteo del Mundial de Francia los puso en el mismo grupo, la FIFA entró en pánico. El presidente de la Federación Estadounidense declaró que era la madre de todos los partidos. La seguridad del estadio en Lyon parecía más la de una cumbre de guerra que la de un evento deportivo. La tensión era tan absurda que casi colapsa el partido antes de empezar por una regla de etiqueta. El protocolo de la FIFA dictaba que el equipo B tenía que caminar hacia el equipo A para el saludo inicial. Irán era el equipo B, pero el líder supremo de Irán, el Ayatollah Jamenei, dio una orden directa e innegociable: prohibido que un ciudadano iraní camine hacia un estadounidense para estrecharle la mano. Para salvar el partido, se tuvo que hacer diplomacia express de madrugada. Al final, fueron los jugadores de Estados Unidos quienes aceptaron romper el protocolo y caminar ellos hacia los iraníes. Lo que pasó después desarmó por completo la propaganda de ambos gobiernos. Cada jugador iraní saltó a la cancha con un ramo de rosas blancas, el símbolo sagrado de la paz en la cultura persa, y se las entregaron a sus rivales. En lugar de una batalla ideológica, ambos equipos rompieron las reglas de la FIFA y posaron juntos en una foto histórica. Mezclando hombro con hombro, los pueblos demostraron estar listos para la paz mucho antes que sus gobernantes. Por cierto, en la cancha, Irán ganó 2-1, eliminando a Estados Unidos del Mundial.
en Teherán la gente celebró en las calles con música y alcohol camuflado, desafiando las leyes de la teocracia. El fútbol humilló la diplomacia oficial. En Francia 98, el fútbol sirvió como un puente de paz inesperado. Pero 12 años antes, en México 86, el fútbol no buscaba la paz, buscaba la venganza por una guerra real que había dejado cientos de muertos en el Atlántico Sur. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol. 4 años, solo 4 años habían pasado desde que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en la sangrienta e idílica Guerra de las Malvinas. El resultado para los sudamericanos fue devastador, una rendición incondicional y la muerte de 649 soldados, la mayoría conscriptos de apenas 18 años. Las heridas estaban completamente abiertas cuando el sorteo del Mundial de México 86 cruzó ambas selecciones en los cuartos de final. Oficialmente, la FIFA y los diplomáticos repetían el cliché de siempre: es solo un partido de fútbol, la política no entra en la cancha. Mentira. En los hoteles de concentración, en las calles de México y en la mente de cada jugador argentino, el ambiente era de combate. No era un juego, era la oportunidad de ganarle al imperio que les había arrancado un pedazo de territorio nacional. Lo que pasó en el segundo tiempo se convirtió en mitología pura. En el minuto 51, Diego Armando Maradona anotó el gol más polémico de la historia de los mundiales, usando deliberadamente el puño izquierdo. Los ingleses protestaron con furia, pero el árbitro lo validó. Maradona, con una ironía brutal que rozaba la geopolítica, lo bautizó como la mano de Dios. En el fondo, era la viveza criolla respondiendo al poderío histórico de una potencia colonial, una pequeña trampa como venganza. Pero la trampa necesitaba redención, y llegó solo 4 minutos después. Maradona tomó el balón en su propio campo y firmó una obra de arte, el gol del siglo. Dejó en el camino a 5 jugadores ingleses y al arquero en una carrera perfecta. Años después, en su biografía, Maradona confesó lo que todos los jugadores negaban al público. Aunque decíamos que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra, sabíamos que los ingleses habían matado a muchos chicos argentinos ahí, que los habían matado como a pajaritos. Esto era una venganza. Ganar ese partido no recuperó las islas, pero le ofreció a un país traumatizado una victoria simbólica invaluable. En México 86, el fútbol sirvió para canalizar el odio de una guerra reciente. Pero, ¿puede el fútbol hacer exactamente lo contrario? ¿Puede una pantalla de televisión congelar la frontera más militarizada, tensa y peligrosa del planeta moderno? Para ver este milagro del paralelo 38, tenemos que movernos al primer mundial de Asia, Corea-Japón 2002. Año 2002. El planeta entero celebraba el primer mundial organizado en Asia. Mientras en Seúl las calles son una fiesta tecnológica de millones de personas vestidas de rojo, a solo 50 kilómetros al norte se encuentra la zona desmilitarizada, la frontera más fortificada, minada y peligrosa del planeta, donde dos países técnicamente siguen en guerra desde 1950. Las relaciones entre las dos Coreas a inicios del 2000 eran un péndulo de desconfianza extrema. El régimen del norte observaba con profunda paranoia cómo su vecino del sur organizaba un evento que los proyectaba ante el mundo como una superpotencia moderna. El ambiente en la frontera no era de fiesta, los fusiles automáticos estaban cargados y apuntando al frente, listos para cualquier provocación. Pero a medida que la selección de Corea del Sur avanzaba milagrosamente en el torneo, ocurrió una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. El gobierno surcoreano tomó una decisión inédita. Instalaron pantallas gigantes en plena zona desmilitarizada, orientadas no solo hacia sus propias tropas, sino también hacia los puestos de vigilancia de Corea del Norte. Y el dato fascinante: durante los 90 minutos de los partidos contra Italia o España, los altavoces de propaganda que usualmente lanzaban amenazas ideológicas se apagaron. En su lugar, el audio del mundial inundó el valle. Los guardias fronterizos norcoreanos, bajo una estricta prohibición de mostrar cualquier simpatía por el capitalismo del sur, no se movieron de sus puestos, pero sus binoculares ya no apuntaban a los movimientos de tropas, apuntaban a las pantallas. Por un breve instante, el silencio de los fusiles en el paralelo 38 no se debió a un tratado de paz, sino que los soldados de ambos bandos estaban atrapados por el mismo suspenso deportivo. Una nación fracturada por la geopolítica global, unida de forma invisible por una señal de televisión. En Corea, el fútbol congeló la tensión de una frontera armada, pero un partido de fútbol solo puede mantener la paz mientras el balón esté rodando, ¿o no? Para ver a un futbolista transformarse en un diplomático capaz de desarmar a una guerrilla entera en el mundo real, tenemos que viajar al bloque final, la historia de Didier Drogba en 2005.
Costa de Marfil, en el oeste del África, está completamente desangrada. Una cruel guerra civil arrastrada desde el 2002 mantiene al país partido en dos de forma violenta. El sur controlado por gobierno oficial y el norte en manos de las fuerzas rebeldes. Hay miles de víctimas, odio étnico y un futuro en ruinas. Nadie cree en la paz. Pero octubre de ese año, la selección nacional se está jugando la vida en Sudán para clasificar al Mundial de Alemania del 2006. Contra todo pronóstico, los marfileños ganan el partido y clasifican al primer Mundial de su historia. En medio de la euforia masiva del vestuario, la estrella del equipo, Didier Drogba, hace algo que nadie esperaba. Agarra un micrófono de la televisión nacional, mira fijamente a la cámara y detiene los festejos. Rodeado de jugadores que pertenecían a todas las tribus, etnias y regiones en el conflicto de país, Drogba le habló directamente a toda la población y a los señores de la guerra. Ivoiriens, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. El impacto de ver a sus ídolos arrodillados fue tan devastadoramente potente que las armas se callaron. Ambos bandos, conmovidos por el logro mundialista y la súplica, acordaron un alto al fuego inmediato que salvó miles de vidas. Pero Drogba no se detuvo ahí. Meses después, exigió que el siguiente partido oficial de la selección se jugara en Bouaké, el bastión de las fuerzas rebeldes, en el corazón del territorio enemigo. El día del partido, los ministros del gobierno y los líderes guerrilleros cantaron el himno nacional juntos en las gradas. El fútbol logró en 90 minutos lo que años de diplomacia internacional de la ONU nunca habían podido conseguir. Desde las venganzas populares en México 86 hasta treguas imposibles en África o Asia, la próxima vez que escuches a alguien decir que el fútbol es solo un juego de 22 hombres corriendo detrás de una pelota, recuérdale estas historias. En el gran teatro del planeta, el balón no es un entretenimiento, es un arma geopolítica, un escudo diplomático y a veces el único lenguaje capaz de sanar las peores heridas de la humanidad.